la última de las cosas extrañas ocurrió el 5 de noviembre, hace nada, en Galicia, en un pueblecito que se llama Cornanda, en La Coruña, donde los vecinos descubrieron un agujero de unos 25 metros de diámetro, donde había desaparecido bastante tierra, los árboles habían sido proyectados fuera del lugar, no había matojos, no había nada, y los vecinos llegaron a sospechar en algún momento que ahí había caído algún tipo de meteorito o de objeto extraño. Lo curioso es que esto no es la primera vez que sucede. Hace unos años, el 18 de enero de 1994, ocurrió algo exactamente igual a pocos kilómetros de allí, en la Sierra de Outes, también en Coruña. Exactamente igual, el mismo tipo de agujero, árboles arrancados de raíz y proyectados 100 metros fuera. Se habló incluso de que se había estrellado un ovni, un prototipo secreto, un satélite espía, se habló de todo, pero el misterio permanece. Y ahí está, es decir, de ovnis, conectado más o menos con este asunto, vamos a hablar esta noche. Y vamos a hacerlo con estas dos personas que están aquí con nosotros. Miguel, por ejemplo, y ese es uno de esos detalles curiosos, Miguel, por ejemplo, ha llegado a tener avistamientos previa cita con estos ovnis. Es decir, él es un periodista, toma estos temas con acritud, pero en alguna ocasión fue citado en un lugar determinado y vio cosas raras. Miguel, me gustaría que nos lo pudieras. He tenido la fortuna no solamente de escuchar muchos testimonios de gente que pasa por el programa, llevamos 20 y tantos años, sino a veces ser protagonista. Y eso ocurría en 1989, primeros de año. De repente nos llegan a la emisora donde trabajábamos diferentes grupos de contacto, de esa gente que hace contactos con supuestos seres extraterrestres. Uno de ellos era de Asturias, otro de ellos era de Sevilla y un tercero de las Islas Canarias. Era curioso porque el mensaje que nos llega era el mismo mensaje en los tres casos. Día 22 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. La gente que vivía en la península, tanto el grupo de Asturias como el de Sevilla, no tenía ni idea de lo que era Punta del Hidalgo. La gente de Tenerife, de las Islas Canarias, sabía lo que era. Punta del Hidalgo es una playa que hay en la isla de Tenerife. Hay dos grandes montañas al lado. Y bueno, coincidió que había una especie de charlas allí y fuimos para allá. Nos dijeron que no. ¿El mensaje cómo llegó? A estos supuestos grupos de contactados, seres extraterrestres, lo habían dicho. Y le habían dicho que tenían que comunicarnos a nosotros, porque el mensaje era para nosotros, ¿no? Era una especie de prueba que estábamos buscando hacía mucho tiempo. ¿Pero cómo se lo habían dicho? A través de la Ouija, a uno de ellos, a otros escritura automática, telepático, los diferentes sistemas que utilizan para este tipo de mensajes. ¿Tú diste credibilidad a aquella Sí, sobre todo porque eran tres grupos diferentes que no tenían contacto entre sí y que decían exactamente lo mismo. Punta del Hidalgo, y sobre todo que para dos de ellos ese sitio no sabían qué significaba, no sabían lo que era la Punta del Hidalgo. Curiosamente, por esas casualidades, nosotros teníamos que ir a la Punta del Hidalgo a dar unas charlas, nos acercamos allí, nos dijeron que no avisáramos a mucha gente, venía con nosotros una persona que es director de una revista, una importante revista de estos temas en este momento. Vicente ha estado aquí. Enrique Vicente. Y nos presentamos allí a las 9:30 de la noche en Punta del Hidalgo. Punta del Hidalgo, como digo, es una playa bastante abrupta. A la derecha había dos grandes montañas. Cuéntanos lo que viste. Sí. Pero ya, es que no puedo resistirlo bueno, más. Quiero saber lo que vieron. Rápidamente. ¿Aparecieron los extraterrestres? Espera, sí aparecieron. Bueno, aparecieron, ahora te cuento. 9:30 de la noche, el cielo estaba cubierto. Enseguida, rápidamente, empezaron a ver una serie de flashes en la montaña. La gente que estaban ahí, que curiosamente coincidimos con un grupo de policías, decían, ya están ahí extraterrestres. Dijimos, no puede ser, posiblemente sea una tormenta, pero ellos con linternas hicieron señales a aquellos flashes y los flashes contestaban. Y dijimos, leches, esto ya no es una tormenta. Hubo incluso policías en aquella reunión. Además, era cosa que tenían una linterna súper potente y eran los que hacían ese tipo de contacto. 10 menos 5... Pero los extraterrestres avisaron a la policía también. No, los policías se enteraron de esta historia. Yo creo que no se fiaban demasiado de Miguel y fueron a custodiarlo. 10 menos 5, de repente el cielo se abre, 10 en punto, cuando habían dicho, de esas dos montañas salió un gran objeto, increíble como el sol cuando amanece, tremendo. Cuando lo vimos tanto Enrique Vicente como yo y la gente que estaba, empezamos a gritar, a abrazarnos entre nosotros. Y yo quería quitarme encima un poco a la gente porque quería hacer fotografías. Tenía un 300, un teleobjetivo, y veía perfectamente una gran esfera llena de luces alrededor, que estuvo allí durante 4 o 5 minutos. Yo hice 2 carretes de fotografía, imagínate, 36 fotografías, descargué, volví a cargar, y aquel objeto estuvo un rato de tiempo. Al poco se introdujo en el mar, desplazó una gran cantidad de agua, con lo cual era algo físico, y desapareció. ¿Y las fotos? Las fotos se velaron todas, no solamente mis carretes, sino el del resto del grupo. Fue curioso, terminó. Yo me tuve que marchar a hacer la transmisión de radio que hacíamos. A las 12 de la noche aquel objeto volvió a salir, despuntó del mar y salió inmediatamente disparado hacia el cielo, desapareciendo. Uno de esos personajes, es decir, de estos contactados que reciben comunicaciones, lo tenemos aquí, Saulo Sabá es uno de ellos. A mí me gustaría que centráramos un poco tu historia, porque tú tienes experiencias de contacto, dices tener experiencias de contacto desde tu infancia, prácticamente. Sí, así es. Desde bien jovencillo, desde que me trasladé a Madrid, desde entonces. ¿Y tú estás seguro de que
en tu fuero interno, por lo menos, de que has tenido esas experiencias de contacto? Hombre, lógicamente, si no tuviera evidencias, yo sería el primero en denostar esta idea. Porque tú eres un profesional, tienes tu propia empresa. Hombre, yo ante todos y primero antes te de arriesgas hablar, bastante eso viniendo es, aquí. Antes de es la meterme primera un vez poco en que lo harina, haces. efectivamente, antes de meterme un poco en harina, me gustaría que todo el mundo supiera que yo para nada participo de ideas o de intenciones que no fuera la de permanecer defendiendo lo que es mi negocio, lo que es mis intereses particulares. Tú eres director de una academia que prepara oposiciones. Así es, yo preparo opositores, con lo cual mi credibilidad pudiera quedar totalmente denostada por lo que estoy contando. De no ser cierto. Cuéntanos un poco, sitúanos en cómo empezó todo esto. Tú hablas de unos niños pequeños que no crecen. Que no crecen, que son cabezones. Desde muy pequeño yo pensé que estos niños eran enfermos, sí. Pensé que eran niños enfermos y, lógicamente, lo primero que sientes es lástima, ¿no? Pero estos los ves en tu infancia, cuando sales... Sí, bueno, pero yo jugaba con ellos, es decir, eran niños, unos niños más, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, lógicamente, yo iba creciendo, los que no crecían eran ellos, ¿no? Particularmente estos chavales tienen rasgos muy diferenciados con respecto a nosotros. No ¿Pero solamente... cuántos eran? ¿Eran un grupo? No, 5 en total. 5. Yo llegué a conocer solo 5 y siempre fueron los ¿Y dónde mismos. les conociste? En un barrio, en un descampado muy cercano a mi barrio. Ahora, hoy por hoy, ya son edificios. Es un edificio que está totalmente edificado y demás, pero entonces era todavía campo. Sin embargo, es una experiencia casi preliminar, es como un recuerdo de la Sí. infancia, porque algo pasa hace unos años, en 1989, tú tienes un accidente Sí. muy serio de tráfico, te tienen que hospitalizar en Madrid, y a partir de ahí, bueno, te ocurren una serie de cosas, ¿no? Cuento un poquito. Yo me hice funcionario del Estado, con lo cual ellos quedan apartados de mí porque yo al ser funcionario, me traslado a Soria a trabajar. Pensaba que los extraterrestres, al hacerte funcionario, dijeron, ya no queremos Ya no saber nada queremos más. vagos, claro. Vale, Claro, no, esto es así. que no fuese que, digamos, su inteligencia superior o lo que sea. No, desde luego. Bien, desde bien, luego. bien. Además, estoy de acuerdo contigo. No, lo único que sucedía en todo esto es, particularmente, es que yo, al haberme alejado del lugar de encuentros más común, lógicamente pierdo totalmente de verlos, es decir, dejas de tener los mismos amigos, igual que en la propia pubertad yo ya tenía mis propias intenciones en otros ánimos y, lógicamente, no nos veíamos tanto, ¿no? ¿Pero qué es lo que sucede? El 11 de diciembre de 1989 yo tengo un accidente de tráfico grave donde quedo bastante mal, es decir, tengo un neumotórax en la base del pulmón izquierdo, padezco también de un esguince cervical, lógicamente también se me fracturan 3 huesos de la cara, el unguis, el etmoides y el esfenoides, que sustentan tanto lo que es el pómulo como el propio ojo izquierdo, y una fractura de peroné. Esto es el cuadro clínico con el que yo ingreso en Soria. A partir de ahí, habida cuenta de que en Soria no existe, dentro del hospital no existe una cirugía torácica como tal, para poderme operar, lógicamente me trasladan a un hospital, el Nuestra Señora de Loreto en Madrid, y allí, pues lógicamente, se me estudia para introducirme en quirófano y operarme, tanto del pulmón como de la propia cara, que queda bastante fastidiada. Con vendaje y todo, en fin. Yo una de estas noches, estando en el hospital, a eso de las 2, 3 de la mañana, pues me despierto porque me estoy orinando, literalmente, con perdón para todos, pido mis excusas previas, y lógicamente pues lo primero que busco es la luz, la típica perita esta que hay en los hospitales para poder coger la cuña y demás. Una mano me acerca a la luz, que yo además reconozco, son unos dedos muy largos, la mano se limita prácticamente a lo que es la unión entre estos dedos. Y lógicamente... ¿No era una enfermera? No era ninguna enfermera. Era mi amigo Tariel, con lo cual me acerca la cuña, en fin. Y ya amigo? mantenemos... Mi amigo Tariel. Es uno de los 5 amigos de los que hablo. ¿Uno de esos 5? Sí. Entonces me comenta, bueno, el tema de la gravedad del accidente y que lógicamente ya estoy absolutamente curado. Tanto de las heridas internas como de las propiamente externas, ¿no? Ciertamente, de hecho, no tengo... ahora mismo se me hace una radiografía, no tengo ninguna sola... fractura, ni siquiera soldada, que sí en el peroné, y en cambio como si hubiera sido de años antes a la fecha del accidente. Lo curioso es que esa figura te dice que, bueno, que Sí. vas a recibir una visita esa noche Sí, y que te sí. van a entregar algo, ¿no? Sí, que iba a recibir un amigo suyo y tal, y que bueno, iba a conocer a alguien, me dijo. No me dijo que va a venir, sino que iba a conocer a alguien muy especial y demás, que me iba a dar algo y que además a esa persona yo habría de parecerme. Bien. Pues dicho esto, yo, como además la propia sedación, no sé si por el propio hospital o bien por la sedación que hubieran utilizado ellos
para poderme curar. Lógicamente lo que hago es que, bueno, yo me duermo frito, vamos, frito completamente. A la mañana siguiente pasa el día normal y al atardecer es cuando, efectivamente, yo estoy viendo la tele tan tranquilo. Todavía no había crónicas marcianas, con lo cual... Con lo cual estabas tranquilo. Sí, vivía tranquilo. Bien, entonces, bueno, pues resulta que apareció un señor, pero muy después de un tremendo chasquido y de un apagón del propio televisor y demás, ¿no? Yo no sé si entró por la ventana, si apareció o cómo, ¿no? Yo digo lo que vi. Y es que cuando yo miro hacia la parte derecha, según mi vista, que es la parte, diríamos, de lo que fuera a ser o bien la ventana o bien una especie de terracita que tenía el hospital, pues allá había un señor, ¿no? Un señor alto, con pelo más bien largo, con una mirada profunda, etcétera, ¿no? Tampoco con barba. te parece personal del hospital. No, para nada, al contrario. Es más, desde el primer instante en que lo vi, sabía quién era. No me digáis cómo ni por qué. Yo siempre digo lo mismo. No sé cómo porras, lo sé. Aquel señor, o por lo menos aquel cuerpo, era el de Jesús de Nazaret. El mismo. Idéntico, clavado y, bueno, en fin. ¿Hasta qué punto, es cuestión de fe. ¿Hasta qué punto, Saulo, exactamente, hasta qué punto no podría ser esto el efecto de los medicamentos, un delirio en un momento determinado por la situación en la que te encontrabas? Por no decir cebollón, digamos. Claro, claro. Por no decir... Total, colocón. no, Sí. no. Bueno, pues es muy lógico. No, pero es que, claro, La comprende pregunta tiene nuestro lógica. escepticismo. Por supuesto, porque por supuesto. incluso en el caso de La comparto, los creyentes también consideran que las ocupaciones Comparto esa idea. del susodicho no le deben permitir ir arriba y abajo de esta manera. Desde luego. Mira, yo te cuento además, Arda, creo que todo el mundo merece saberlo. Yo mismo he dudado, es decir, yo muchas veces decía, bueno, ¿qué hago yo implicado en todo esto? Que ellos, además, aquel día me dijeron de dónde eran. Yo pensaba que eran niños enfermos y no más. Luego, adultos enfermos. Ese día supe que provenían de Europa, el planeta satélite de Júpiter, supe de ciertas cosas y demás. Pero, curiosamente, si yo no tuviera algo que ese hombre me dejó, yo te puedo asegurar que yo jamás hubiera pensado que ese encuentro fue real. Es decir, yo solo... ¿Te entregó algo? Sí, me entregó unos papeles, una caja llena de papeles. ¿Los has traído? No, aquí no los voy a traer, como puedes entender. Una cosa de tanto valor, lógicamente no los voy a traer aquí. ¿Por qué? Pues mira, porque de haber traído el documento nos hubiéramos basado en el documento. Nos quedaríamos, perdona, si aquí saca unos papeles de estas características... Ya lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron en la universidad donde lo analizaron, se lo intentaron quedar. Es decir, que de alguna forma no es un papel común, no es un papel cotidiano, no está hecho de fibra vegetal, sino más bien, diría yo, metálica. Y, lógicamente, es un papel excesivamente fino, no es el típico DIN A3, o sea, DIN A4, ni es un B5 o un folio, sino que está un poco entre medias de los dos, es un poquitín más grande, y tiene un movimiento continuo de unas especies de esferas que se ven a través del microscopio, desde el lugar donde aparecen hasta el lugar donde desaparecen. Es decir, el movimiento es continuo, pero no es un movimiento continuo de esas mismas esferas, sino que, por el contrario, son esferas que aparecen allí donde empieza, digamos, el folio, y donde termina el folio, allí desaparecen. Es decir, que es un reciclaje de ¿Y qué te dice ese papel? ¿Qué dice esos papeles? Pues infinidad de cosas, imagínate. Desde el motivo de la creación, porque nosotros, a fin de cuentas, siempre hemos creído en los ángeles, o al menos eso nos inculcaron de pequeño. Yo no, yo porque era ateo. Lógicamente no conciliaba con esto. Pero desde el comienzo de la creación, pasando por conocimientos de física. Sí, al modo de Dios humano, sí. Es decir, los dioses que nos han creado los humanos, lógicamente soy absolutamente ateo. Absolutamente. Es más, denosto cualquier tipo de sectarismo político, personal, religioso y de pensamiento. El problema con los testimonios como los de Saulo es que nos tenemos que guiar casi de la fe, es decir, creer en su testimonio. Evidentemente, él sufrió una curación... Bueno, creer o no. O no creer, evidentemente. Él experimentó una curación rápida después de aquello, es decir, estuvo apenas unos días en el hospital cuando los traumatismos tardan un mes y pico en curarse. Desgraciadamente, el hospital donde estuvo internado fue desmantelado hace un par de años y... Pero no el de Soria, no el de Soria. No, el de Soria no, pero el Bien. de Madrid sí que es donde experimentaste la curación y no hemos podido acceder a los partes médicos, pero estamos trabajando en ello. Por lo menos para intentar confirmar partes de la historia. Ahora bien, hay un detalle que sí que ha servido para muchos expertos, y eso Miguel yo creo que también nos puede apuntar un poco, para confirmar algunas de las declaraciones o de los comentarios de personas como Saulo. En un determinado momento, y Saulo lo ha convocado, da una fecha donde se van a ver
ovnis o de haber una cita y gente que no tiene nada que ver con su historia puede ver cosas raras, incluso filmarlas. Saulo ha convocado para los próximos días, el 27 de noviembre, Día 27 de si noviembre, no me equivoco, en México, ¿no? Muy sí, cerca en la de... zona de Puebla, en Ajá. un pueblo llamado Atlisco, que desconozco completamente. Sé que allí hay un volcán, se llama Popocatépetl, está el Iztaccíhuatl, que es otro volcán que está completamente apagado. En la loma del Popocatépetl, en dirección a Iztaccíhuatl, yo tengo un encuentro personal, carnal, es decir, absolutamente fehaciente, tridimensional, Y para ahí nada imaginario. Has convocado también a periodistas para que vayan a Pero poder los filmar. tienes quiere decir que lo vas a tener. Sí, sí, que voy a estar con ellos, es decir, que voy a volver a ver Pero a ellos, ¿ellos quiénes son? Porque nos hablas de unos Sí, claro, seres es que bajitos de Jesucristo. imagino que por cuestión de tiempo hemos reducido muchísimo todo el ¿Ellos son planteamiento. ángeles? Sí, sí, ellos son los que llamamos ángeles, efectivamente. Vamos a ver, bíblicamente, y esto es un poco solamente para constatar lo que estoy diciendo, bíblicamente, cuando hablamos de una nube que se presenta en el Sinaí y le dice a Moisés a través de su voz y tal, con una serie de fuegos, con una serie de sonidos como aguas caudalosas y demás, bueno, pues el que quiera entender, a quien no conoce el motor, está dando a conocer sonidos que por sí mismo no conoce todavía. Pero bajo una los que cosa, conoce ya. pudiendo estar ellos en cualquier parte, ¿por qué te hacen viajar a ti a México, a ese pueblo, a esa zona, a ese lugar? Hombre, cuando yo voy a recoger a un amigo, a mí me importa muy poco si está, pues te voy a decir, desde la Rusia más lejana hasta la, no sé, Y si el hasta amigo- cerca de casa. Y si el amigo te deja colgado, es decir, aquí es evidente que estamos ante una cuestión de credibilidad. Es decir, Claro, si no ocurre claro, nada ese claro. 27 de noviembre y está a las puertas, y lo podemos contar en este programa, evidentemente, lo contaremos. Hombre, ¿Qué pasará? evidentemente, yo siempre pondré mucho más en duda cuando es un amigo humano, absolutamente, porque algunos me han mentido, que ellos sí me dicen a mí, oye, Saulo, mañana voy a estar contigo, y ahí siempre han estado. Entonces, lo siento, no es cuestión de fe, es cuestión de datos, cuestiones de datos. Hombre, siempre está la excepción que confirma la regla, pero esta no va a ser la ocasión. curioso- Todo lo contrario, esto va a traer ciencia a lo que estoy diciendo. Esa ocasión, 27 de noviembre, Pero, ¿por qué dice Atlisco. que es usted extraterrestre hasta cierto punto? No, semi-extraterrestre. Vamos a ver, yo soy nacido de madre, mi madre es absolutamente humana. Yo soy un engendro, hecho, pues como se diría aquí, un niño profeta, un niño de cualquiera de estas índoles, ¿no? Sí, mi espermatozoide, hablando en plata, es del planeta Europa y en cambio el óvulo es absolutamente carnal. Lo curioso de Sí, este tema, satélite, si me es un planeta permitís, satélite. es que la historia de Saulo, Pero nosotros... ¿cómo puede decir Saulo esto y quedarse tan Tan ancho. Claro, pero ves, Que tiene usted un espermatozoide que no tengo yo, por ejemplo. Vamos a ver, te cuento. Te ¿Qué cuento, tiene Salva. mi espermatozoide? No, es perfecto, es decir, no tengo nada contra tu espermatozoide en concreto. No, lo que te quiero decir es muy sencillo. Para ti, lo que es natural es lo que tú vives, es decir, tu entorno familiar. En el momento en que alguien tiene 2 dedos y no 5, absolutamente pasa por ser distinto. Bien, pues para vosotros será algo extravagante, te diría extraordinario, que te digan extraterrestre. ¿Y Yo hay ya, más personas de su condición, digamos? de mi condición, en este momento, no. ¿En todo el mundo? En todo el mundo, en todo el globo terrestre, no hay nadie híbrido en este caso. Jo, Saulo, esto es excepcional. si me permitís, lo curioso de la historia de Saulo, nosotros que llevamos mucho tiempo, tanto Javier Sierra como yo en este tema, y yo que por las experiencias que he tenido, que creo que detrás de todo este asunto hay una especie de plan urdido por inteligencias extraterrestres que nos lo pone muy fácil. 27 de noviembre en México, en Atlisco. Yo le plantearía si nos permite que vaya un equipo de Crónicas Marcianas ahí a grabar ese supuesto contacto, o de la televisión mexicana o compañeros, para ver si es cierto lo que cuenta. Porque de ser así, nos hemos vuelto tan incrédulos que a lo mejor es cierto lo que está contando. Imagínate, Javier, que aparecieron los seres extraterrestres, la nave que él dice, que estuvieran en contacto con él, sería interesante, ¿verdad? Ya, pero es que es un gasto. Como mandemos a alguien y no aparezca, ¿qué? Yo no tengo pasaporte y voy a estar en México. La producción del programa nos tiene Yo me, apretados, encargo, yo me apretados. encargo- yo me encargo de mandar un equipo de gente mexicana de televisión que Vale. pueda servir de testigo Perfecto. para lo que él cuenta, que luego nos pasen el material y que lo podamos Vale. contar aquí. Nosotros, si aparece, lo compramos, pero vamos, entonces pagamos dinero. Pero como no aparezca, macho, son hotelitos y todo esto por ahí Ya se te va. digo. Un presupuesto, compréndelo. Bueno, para acabar prácticamente. Bueno, para acabar, son historias muy Para difíciles. acabar, porque, bueno, es que hay que acabar, porque es que yo Lógicamente. volvería a empezar ahora, con lo que me acaba de decir Son del historias espermatozoide. muy difíciles de creer. Llevamos horas conversando fuera de plató Hombre, sobre si esta lo son cuestión. para ti, imagínate para mí. Imagínate. Porque De eres todas de maneras, natural, yo digamos. abogo mucho por la prudencia en este tipo de casos, y evidentemente declaraciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Vamos a conferirte el beneficio de la duda hasta el 27 de noviembre, pero veremos a ver qué pasa. Pero de Como todas apa- formas, los mecanismos de la fe son muy puñeteros. Son muy puñeteros, es Porque, claro, imagínate que no aparece. Ujú.
Y cuando algo no era comprobable o algún dogma de fe no era del todo constatable, los teólogos decían, es una prueba que nos pone Dios para reafirmarnos en los nuestra años fe. 50... Es decir, que igual sí. no aparece y él dice, ya, me estáis probando, ¿verdad? Para nada. Es decir, Mira, cuidado Javier, con estos mecanismos Javier, mira, con toda honestidad te de puedo la fe, decir... que son muy irreductibles. No, mira, de forma honesta, además, creo que no tengo... vamos, creo que lo he dejado bien claro Como antes. no aparezcan, te No tiras tengo- de la moto. Claro, es que ahí está. No, es que, vamos a ver, ellos van a aparecer, independientemente vale. os guste o no. Es decir, te digo, Javier, Estoy por enviar una cámara, ¿eh? Estoy mosqueando. verás, Javier, quiero dejar algo muy claro. Yo, sí, por ejemplo, yo cuando trasladé a un libro literalmente escrito, es decir, transcribí lo que ahí manifestaba el texto concreto de Gabriel, en este caso, que es como se llamaba la persona con la que hablé, que no era Jesús de Nazaret, curiosamente. El cuerpo sí, pero él no. Perdona, es que cada cosa que dices es más llamativa. O sea, ahora resulta que el cuerpo era de Jesús ¿Qué y quieres no que era, te cuente? y no era Jesús. No, es el tiempo que limita las palabras. Te cuento, si yo cuando publiqué el libro, cosa que yo no gano, además, esto el editor mío podrá llamar y corroborar lo que estoy diciendo, en ningún caso obtengo beneficio alguno de un libro que he escrito con Evid Editorial. Segundo, para colmo de los colmos, como puedes entender mi negocio, lo que menos pide es de personajes que pudieran parecer fuera de coherencia, ¿bien? Y menos su director, o al menos el que avala económicamente o financia la empresa. Y tercero, creo que para que nos entendamos, no me gusta llamar la atención, me encanta pasar desapercibido con mi familia allí en el restaurante donde ceno, donde como, donde voy con mi hijo. Y lo que te quiero decir es que de alguna forma no voy a ganar nada por contar esta historia, sino todo lo contrario, limitar en muy mucho mi grado de coherencia de cara a los demás. Lo que quiero decir es que, y quede ya por aquí terminado por mi parte, es que si el 27 de noviembre no vinieran, si este fuera el caso, a pensar, te puedo asegurar que el primer crucificado sería yo a mí mismo. Bueno, si no vienen, tampoco te lo tomes así. Yo, mira, si no vienen me caes igual de bien tú. Saulo, gracias a los tres por haber estado, con nosotros. Gracias. Javier, ¿qué pasó con Saulo? Bueno, Saulo no fue a México, los extraterrestres no pasaron a recogerle y la cosa ha quedado de momento en stand-by. Pero si estuvo diciendo que se iba a México, que aparecerían los extraterrestres. Preparó hasta 2 pasaportes, por si acaso perdía la documentación fue? por el camino, y no fueron a recogerle. ¿Pero le tenían que recoger para llevarle a México? Al parecer sí, y de hecho ninguna agencia de noticias tampoco se ha hecho eco de la historia, no han aparecido noticias sobre el avistamiento de un ovni en el volcán de Popocatépetl, pero seguimos la información. Los ovnis ya no son lo que eran, sin duda. Falla en Bien. algunas citas.